Hola a todos, una vez más, soy la doctora Denis Reyes. Hoy vamos a hablar sobre el test de Rine y el test de Weber. Estos nos permiten detectar los tipos de hipoacusia o sordera, ya sea conductiva, neurosensorial o mixta. La sordera conductiva es aquella que se da en el oído externo como el oído medio. Es la zona sombreada que tenemos aquí y se da por cualquier obstrucción al paso de las ondas de sonido que vienen desde el exterior y que van por el aire y se introducen por el canal auditivo externo hasta lo que es el oído interno. O sea, todo lo que me obstruya canal auditivo externo, me afecte membrana timpánica o me ocluye aquí en lo que es el oído interno, me lo ocupe, todo eso me puede producir una sordera conductiva. Es decir, hay una obstrucción a la conducción del sonido y este no puede llegar por completo. Se limita la llegada del sonido hacia lo que es el oído interno donde se da el procesamiento del sonido. Entonces, vamos ahora a entrar en materia y vamos a ver primero cómo se realizan los test de Rine y Weber. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal en cada uno? Y qué es lo que queremos percibir con cada uno de ellos. Primero necesitamos lo que es un diapasón, es una estructura de metal eh, que tiene una punta y tiene esta parte aquí que la vamos a presionar un poquito fuerte contra una superficie, puede ser incluso nuestro brazo o nuestra pierna. Eso va a crear vibraciones y cuando coloquemos la punta del diapasón al paciente, pues este puede sentir las vibraciones o la puede escuchar. En el test de Rine primero lo colocamos debajo y posterior a la oreja. Siempre pensamos con el test de Rine, debajo y luego arriba, porque primero lo coloco en la mastoide, que es ese hueso que está debajo y detrás de la oreja, donde están las estructuras, ahí mismo descansa lo que es la cóclea y parte del nervio auditivo, y ahí estamos haciendo un test de lo que es la conducción ósea, cómo está la conducción del sonido a través del hueso hacia esas estructuras. Luego vamos a mover ese diapasón y lo vamos a ubicar al lado de la oreja. Y aquí vamos a medir cómo está la conducción del sonido por el aire. Ese sonido de vibración va a introducirse a través de la oreja hacia el oído externo, oído medio, y luego va a llegar sin problemas hacia el oído interno. En el caso de que no haya una obstrucción, inflamación, etcétera, a ese nivel, que me haga también una producción de líquido que me obstruya a ese nivel. Entonces hay que tener claro que cuando lo ponemos en la oreja estamos chequeando lo que es la conducción aérea. Cuando la conducción ósea está mayor que la aérea, el test de Rine es anormal. Independientemente de que sea sordera neurosensorial o una sordera conductiva o mixta, conducción ósea mayor que aérea es un test de Rine normal. Luego vamos a ver cómo podemos detectar el tipo de sordera. Para detectar el tipo de sordera se usa una combinación de test de Rine y test de Weber. Nos preocuparemos de eso luego. Entonces, la conducción aérea, cuando está mayor que la ósea, es un test de Rine normal. Hay que tener pendiente que la conducción ósea está mucho más amplificada cuando el paciente tiene líquido dentro del oído externo y oído medio. Generalmente este líquido se produce por una inflamación, una infección, cualquier cosa que esté afectando a ese nivel, o un tapón de cerumen, por ejemplo, o puede ser una autoesclerosis, que es una esclerosis, endurecimiento de la membrana timpánica, o puede ser una infección de la membrana timpánica. Todo eso me puede producir a ese nivel líquido una efusión por la inflamación, y sabemos que por definición el sonido se amplifica más cuando hay líquido. Entonces, conducción ósea mayor que aérea es porque hay algo ahí, y entonces el test de Rine está anormal. Si la conducción aérea está bien, significa que no hay nada de líquido ni nada obstruyendo ahí. O sea, está mayor que la ósea, entonces el test de Rine es normal. En el test de Weber
Es más sencillo, simplemente lo colocamos en el centro de la cabeza del paciente, puede ser también en el centro de la frente o de la nariz, no importa. Y Weber nos va a decir hacia dónde es que está el problema. O sea, el problema está hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, o no hay ningún problema en ninguno de los dos lados. Si no hay lateralización, o sea, si el paciente escucha en el mismo centro donde pusimos el diapasón, consideramos que el test de Weber está normal. Si hay algún tipo de lateralización, ya sea hacia la derecha o la izquierda, el test de Weber está normal. Y en combinación con el test de Rine, vamos a decir si el paciente tiene una sordera neurosensorial o una sordera mixta, o puede ser una sordera conductiva, teniendo pendiente el principio de que el líquido me amplifica el sonido, y también teniendo pendiente de que si tengo problemas de lo que es la cóclea, el nervio auditivo, no va a haber ningún tipo de sonido en el lado afectado. Ahora vamos a aprender a interpretar estos tests, porque nunca se hace test de Rine solo o de Weber solo, se hacen ambos, y generalmente se hace Rine primero y luego se comprueba hacia dónde es que realmente hay daño con el Weber. Entonces, CA significa conducción aérea, CO conducción ósea. Cuando coloco el diapasón en lo que es la mastoide del paciente y luego lo coloco en la oreja del paciente y el paciente me dice, escuché mejor cuando usted me lo colocó en la oreja que cuando me lo colocó en el hueso, y esto es en ambos oídos, esto es normal, esto es un Rine normal. Y cuando el Weber no está lateralizado, es un Weber normal. Por lo tanto, ese paciente no tiene ningún oído afectado. No tiene ningún tipo de sordera, ni conductiva, ni neurosensorial, ni mixta. Cuando hago el test de Rine, coloco mi diapasón en la mastoide y luego en la oreja, y el paciente me dice, por ejemplo, que del lado derecho escuchó más cuando se lo coloqué en el hueso que cuando se lo coloqué en la oreja, quiere decir que ese Rine está normal y que ese oído está afectado. Pero si en el otro oído la conducción aérea está mayor que la conducción ósea, ese oído no está afectado. Entonces ahí yo sospecho que puede haber algo obstruyendo la conducción. Puede haber algo en el oído externo o el oído medio probablemente. Entonces luego hago el Weber, lo coloco el diapasón en el centro de la cabeza, y si se lateraliza el oído afectado, quiere decir que ahí hay líquido en ese oído conduciendo más. Entonces ahí yo digo que el paciente tiene una sordera conductiva. Si hago mi test de Rine y encuentro que en ambos oídos el Rine está normal, pero luego hago el Weber, pongo mi diapasón en el centro y se lateraliza el Weber hacia un solo lado, quiere decir que el lado por donde se lateralizó, o sea, el único lado por donde el paciente me escuchó durante Weber con un Rine normal, es el lado que no está afectado. El otro lado está afectado porque el paciente no me está escuchando nada ahí por conducción ósea. Quiere decir que neurosensorial, o sea, o hay un problema neural que es del nervio, o hay un problema de la cóclea. Y cuando es una sordera mixta, el Rine va a estar igual que cuando tenemos sordera conductiva. En el oído afectado va a haber una conducción ósea mayor que la conducción aérea, y en el oído no afectado va a estar la aérea mayor que la ósea, o sea, va a estar como si fuera normal. Y cuando hacemos el Weber, ahí cambia. Ahí cuando hacemos el Weber se va a lateralizar al oído no afectado. O sea, quiere decir que el oído que está afectado, que es donde el paciente no me escuchó las vibraciones con el Weber, ahí hay una sordera mixta. O sea, tenemos afectación de la conducción a nivel de lo que es oído interno y a nivel de lo que es oído externo, o sea, de la conducción del sonido, y también tenemos un problema en la cóclea y o el nervio auditivo. Ya habiendo entendido los conceptos, cómo se realizan los tests, qué es lo que significa cada cosa, o sea, qué tipo de sordera podemos sospechar, vamos ahora a integrar todo lo que hemos aprendido. Les recomiendo que hagan esto
repitan y repitan preguntas. Si no entendieron la explicación, vuelvan hacia atrás y luego regresen a la pregunta. Entonces, tenemos una paciente femenina de 30 años. Ella viene a la consulta con dificultad para escuchar, sobre todo del lado derecho. Generalmente los pacientes expresan, sobre todo si son jóvenes, el lado que está afectado. ¿Por qué digo sobre todo si son jóvenes? Porque muchas veces los ancianos tienen presbicusia, que es por degeneración de las células de la base de la cóclea, y la sordera neurosensorial bilateral, y por lo tanto el paciente no te puede decir de qué lado oye mejor. A veces el paciente te dice, oh sí, oigo mejor del lado derecho o oigo peor del lado izquierdo, pero realmente no es así. Eso es otro asunto. Eso es una paciente joven que dice que tiene dificultad para escuchar del lado derecho. Después de tomar más datos sobre su historia clínica, al colocar un diapasón vibrando en el medio de la frente de la paciente, sí, ya escuché su pensamiento. Están haciendo el test de Weber. Entonces hago mi dibujito mental o dibujo, como quiera, y pongo el diapasón en el medio y digo, oh, en Weber. ¿Qué pasó en Weber? Dice que se escucha la vibración más alto en el lado derecho del oído. Por lo tanto, se lateralizó al lado derecho del oído. Los sonidos del diapasón se escuchan mejor a la conducción ósea en el lado derecho y a la conducción aérea en el lado izquierdo. Me están hablando de conducción ósea versus conducción aérea. Quiere decir que ahí se aplicó el test de Weber, de Rine, perdón. Ya lo estoy combinando los dos. Test de Rine. Entonces, aquí me dicen que cuando pongo el diapasón en la mastoide, que es haciendo test de conducción ósea en el lado derecho, sería se escuchó más. Entonces la conducción ósea está mayor que la conducción aérea en el lado derecho. Y a la conducción aérea en el lado izquierdo fue que se escuchó mejor. Por lo tanto, en el lado izquierdo la conducción aérea está mayor que la ósea. Y si recordamos, esto es normal. Por lo tanto, el lado izquierdo está normal, pero el lado derecho está afectado. Probablemente como en la conducción ósea está aumentada, ahí es posible que haya líquido, que haya algún tipo de infección. Puede ser una infección o un endurecimiento también de la membrana timpánica, cualquier cosa que me afecte a nivel de oído externo y oído medio. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando y recuerda mantener la campanita de notificaciones activa. Si conoces a alguien a quien crees que le interesaría nuestro canal o el video, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.